Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp Buena Costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. Bueno, son las 8 de la mañana con 23 minutos. Lo primero es agradecer al Seremi de Salud, Eduardo Barra, por estar con nosotros, por habernos esperado este rato, que sabemos que estaba ahí en el Zoom, y desearle, Seremi, un feliz año nuevo, como primera cosa. Muy buenos días, Seremi. Hola, muy buenos días. Un agrado estar con ustedes y también, aparte de agradecer el feliz año nuevo para ustedes, para vuestro canal y para que tengamos éxito y logros importantes también en la materia sanitaria de nuestro país, que es lo que nos preocupa principalmente. Sí, justamente de hecho por eso quisimos hablar con usted, Seremi, porque las cifras han aumentado. El Ministerio de Salud reporta más de 5.000 nuevos casos de COVID y la positividad supera el 20% a nivel nacional. Esto es una reacción de quizás desde algunos meses anteriores estamos sufriendo un nuevo pic de casos. La verdad es que nosotros hemos ido observando una evaluación de la pandemia que nos indica que vamos a tener periodos en los cuales vamos a tener alzas Sí. y bajas, pero aparentemente estamos en la condición epidemiológica que no nos habla de tener un brote nuevamente, Ok. o una alza sostenida. Es esperable que tengamos durante el mes de diciembre y parte de enero una alza de casos debido a que existen innumerables situaciones de tipo social, encuentros, fiestas, la festividad de fin de año en particular, que era una de las cosas también que nos preocupaba mucho y que insistimos en la población que se protegiera con la vacuna y mantuviera las medidas que nosotros hemos señalado. Esta estacionalidad nos plantea que es muy probable que tengamos especie de curvas con leves elevaciones y descensos. Esa es más o Pero menos la proyección no un brote en este periodo. importante, no un pic importante como se tuvo a comienzo del año pasado. No es comparable y Ok. esperamos que no se dé así. Nadie puede predecir que esto sea imposible, no. Pero toda la condición epidemiológica y la tasa de vacunación que tenemos hoy día en nuestro país nos hace plantear que es poco factible que se produzca esto. Seremi, Ahora, sí. dime nomás. No, me refería a la extensión entonces de la alerta sanitaria que se extiende hasta marzo. Entonces, esta alerta finalmente se extendió solamente por la contingencia internacional y no por las posibilidades de brote o de un posible pic que podríamos tener en nuestro país. Precisamente por la contingencia internacional, como tú señalas, pero precisamente por el hecho de que no podemos asegurar que no tengamos un aumento importante de casos en los próximos meses. Sabemos que mientras exista replicación viral, es decir, mientras haya contagio entre las personas, vamos a tener posibilidades de mutación. Y resulta que en la población china, que como país ellos abandonaron lo que se llamó la estrategia de COVID-0, ellos en este momento están teniendo un importante número de casos en forma diaria. Y eso significa contagio tras contagio y riesgo de mutaciones de mayor o menor importancia también para nosotros. El mundo está interconectado y nosotros sabemos que vamos a tener la llegada de muchas de esas mutaciones. Hoy en día ya tenemos altamente probable presencia del último virus que anda dando vuelta en China en nuestro país. Es prácticamente inevitable, es una variante, una subvariante de Omicron y es esperable que esté en nuestro país. Ahora, ¿cómo nos defendemos nosotros? Lo importante es lo que hemos hecho hasta ahora y lo que tenemos que seguir haciendo como médicos. A propósito de esta subvariante que ya dicen que está en nuestro país, ¿cómo califica usted la campaña de vacunación con la bivalente? Le pregunto esto porque ninguno de los grupos de la población objetivo alcanza siquiera el 50% de los inoculados. Por ejemplo, grupo objetivo mayores de 60 años, 23%. Los crónicos, otro grupo objetivo, solo el 3.44%.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, califica este proceso como un completo fracaso. ¿Cómo lo califica usted hasta este minuto aquí en la región del Biobío esta campaña de vacunación bivalente? Nosotros tenemos que reconocer que la vacunación ha sido más lenta de lo esperado. Y esto tiene explicaciones múltiples, principalmente lo relacionado con la reducción de la percepción del riesgo de las personas, lo que tiene que ver también con la alta inmunización previa. Pero lo claro es que nosotros ya incorporamos esta vacuna bivalente o vacuna anual para el COVID-19 dentro del Plan Nacional de Inmunización. Claro, por lo tanto, esto va a seguirse llevando y se va a seguir vacunando a la población. Nosotros aspiramos a tener un cumplimiento de metas y particularmente nos preocupa la población de pacientes crónicos. Indudablemente la época estival disminuye la percepción de riesgo. Es indudable. ¿Por qué? Porque la gente se siente mejor, tiene mucha actividad social, tiene mucha vida al aire libre. Pero el riesgo mayor no está en esta época probablemente, va a estar en los meses posteriores al verano. Seremi, la estrategia de TTA, de trazabilidad, ¿cuál era la sigla del TTA? Testeo, trazabilidad y aislamiento. Testeo, trazabilidad y aislamiento. La TTA, ¿el gobierno la abandonó? No, para nada. Pero ¿cómo se le... Entonces, ¿qué pasó con toda la gente que estaba contratada y que fue finiquitada, cuyos servicios terminaron ahora el 31 de diciembre? ¿No quedó nadie de esa gente? No, a ver, dices cosas imprecisas. ¿Cuáles son las imprecisiones? Porque yo le podría dar el número de funcionarios que quedaron contratados. Vamos por las precisiones. En primer lugar... Pero ¿es verdad que se terminó con el refuerzo de contratación para la TTA? ¿Sí o no? Porque la pregunta es súper simple. No, parcialmente sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros nos hemos dado cuenta, como se han dado cuenta en el mundo muchos académicos, científicos y grupos que van evaluando la pandemia, que dada la magnitud de contagio y la baja letalidad de estos, era, en el contexto particularmente de la Omicron, que es extraordinariamente contagiosa, era prácticamente imposible hacer un testeo y trazabilidad amplio, como se estaba haciendo. Dado eso, hoy día la estrategia nuestra apunta a hacerlo específicamente en brotes. En el periodo previo, desde septiembre ahora hasta diciembre del 2022, fuimos haciéndolo en brotes educacionales y en algunos brotes laborales. Hoy en día se hará solamente los brotes que nos parezcan de particular importancia por el tipo de virus y la población afectada. Y eso ha significado que hay una reducción del personal, particularmente en Seremi y en algunas áreas de redes asistenciales y también de la atención primaria. Pero no está abandonado como tal en lo que significa esta estrategia, que de otra forma ya no da resultado. Y significa estar en el fondo dilapidando recursos del Estado, y eso es lo que no se debe hacer. Nosotros tenemos que ser responsables y trabajar como corresponde de acuerdo al rendimiento que dan todas estas estrategias. Finalmente, Seremi de Salud, Eduardo Barra, en este afán por tratar de hacer la mayor cantidad de luz posible respecto de la forma en que se va a enfrentar la pandemia en los próximos meses, ¿quién va a vacunar la atención primaria? Porque la atención primaria, también se redujo el número de funcionarios prácticamente a cero. El refuerzo que ponía la Seremi, incluso los propios refuerzos que tenían los servicios de atención primaria con recursos propios también se redujeron. Entonces, ¿quién va a vacunar? Yo le recomiendo a la gente, incluso el otro día me atreví a decirlo, vayan a vacunarse ahora porque después va a ser más difícil. A ver, nosotros tenemos un plan nacional de inmunizaciones que se ha trabajado históricamente en Chile por la atención primaria a nivel del sistema público y también en convenio con privados. Al pasar la vacuna bivalente a transformarse en vacuna anual, nosotros vamos a incorporar esto en el Plan Nacional de Vacunación. Y eso implica que va a ser asumido por la atención primaria y de hecho ya está siendo asumido antes de ahora y ahora con mayor propiedad y también con redes asistenciales, lo que ellos tienen de atención primaria. Nosotros, las Seremis de Salud del país,
también mantenemos puntos de vacunación y eso, por lo menos durante el tiempo de duración de estrategia, hasta el 31 de marzo se va a mantener. No sabemos si va a seguir en los meses posteriores, Sí. pero no hay un abandono, lo que hay es una reducción clara por parte de la Seremi de Salud respecto de esos equipos, porque la tarea histórica es de la atención primaria y de redes asistenciales. Sí, Seremi, ahí especificar un punto respecto a la incorporación de la vacuna bivalente al plan anual. Este tiene como objetivo población súper específica. ¿Qué pasa con todos los rezagados respecto a esa vacuna, que es población de distintas edades, universal? Nosotros seguimos manteniendo la vacunación tanto de tercera dosis y cuarta dosis. Ok. A ver, para situar un poco la situación específica de estas vacunaciones, en Chile hoy día tenemos más de, creo que si mal no recuerdo la última cifra, es un 88% de población vacunada con tercera dosis o primera de refuerzo y un 78 a 79% con cuarta dosis. Es decir, tenemos una amplia vacunación de nuestra población. A ello se agrega la vacuna anual bivalente dirigida específicamente a los grupos de riesgo, tal como tú señalabas. Sobre 12 años, porque hasta la hora no ha sido aprobada a menores de 12 años, pero sobre 12 años, todos los pacientes que poseen enfermedades crónicas tipo alteraciones inmunológicas, entiéndase vasculitis, lupus, algún tipo de tumor en tratamiento, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, hipertensión arterial, diabetes. Ese tipo más o menos, probablemente se me escapan uno o dos, son los tipos de enfermedades que tiene esta población crónica. Y por otro lado, toda la población mayor de 60 años. ¿Y por qué esto? Porque claramente la experiencia nos dice, por ejemplo, la mortalidad, la letalidad que tuvo la pandemia en Chile fue de un 50% en mayores de 80 años. Es esa la población más comprometida y de mayor riesgo. Por eso hemos definido ese tipo de población como grupos objetivos y eso se va a mantener vacunando anualmente. Ok, Seremi, la última pregunta con respecto a la utilización de mascarilla, que también es algo sensible para la población. ¿Se va a seguir manteniendo la obligatoriedad en servicios de salud, en centros de salud? Y también preguntarle sobre el plan de fronteras protegidas, porque desde el 1 de enero empezaron a regir nuevas medidas. Esas dos cositas. Sí, respecto al uso de mascarilla, eso se mantiene inalterable. Por un lado, su uso habitual en todas las instituciones de salud y por otro lado la recomendación a usarla en forma libre, pero nuestra recomendación como Ministerio y Seremía en la región es en todos los sitios donde se produzca aglomeraciones y por supuesto los lugares no ventilados. En este periodo estival es factible lograr alta ventilación de los lugares, pero posteriormente en otoño y en invierno eso se modifica. Ahora, respecto a lo que tú señalas como modificación también del plan de fronteras protegidas, esencialmente el cambio tiene que ver con la población china que pudiera venir al país. Yo te diría que ese es el cambio principal, dado que nosotros estábamos haciendo un testeo aleatorio de no más del 5% de la población que llegaba particularmente en aeropuertos. Ahora se ha planteado que específicamente le vamos a solicitar a la población china que viene al país que venga con un PCR o un antígeno de al menos 48 horas previas al ingreso del país, que obviamente sea negativo. Y en los casos en que las personas, cualquier otro tipo de turista o chileno que vaya también a China en la última semana, también va a estar sujeto a esta recomendación. Yo te diría que eso es lo fundamental de los cambios
en fronteras protegidas. Ok, muchas gracias, Seremi. La claridad conceptual, la claridad del Seremi de Salud, Eduardo Barra, para explicar la postura del gobierno en estos meses de pandemia, en los primeros días del año 2023 y lo que queda por lo menos hasta el 31 de marzo. Sí. Ya veremos qué es lo que pasa después. Muchas gracias por su disponibilidad, Eduardo Barra. Muchas gracias a ustedes, muy gentil, siempre por la posibilidad que nos dan de conversar con las personas en forma más clara y con la información del gobierno. Muchas gracias, Seremi. Que tenga un buen año. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Buen año. Faltan 22 minutos para las 9 de la mañana. Quédate con nosotros porque vienen los estelares que están golpeando la puerta por ingresar desde la plataforma Zoom. Ya vendremos con Gastón Saavedra y Francisco Ibieta. No se vayan.